Así que les invito a inclinar su rostro allí donde están y vamos a orar. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por tus bendiciones. Pedimos, Señor, que acompañes a cada uno de los jóvenes del grado 11, que ahora que vamos a hacer este proceso de inserción hacia la cultura, hacia el individuo, podamos comprender algunos aspectos que son necesarios en la reflexión filosófica en torno a nuestra sociedad. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Hoy es filosofía? Sí, es lunes, no miércoles, no jueves. Sí. Amén. No, mierda, puedo decir, profe, ¿verdad que cambia? Pero yo me ¿Esta vaina? conecté con el link de sociales. A ver, el INE, no. el ID, si no se ha dado cuenta, es el mismo en todas las clases. No sabía. ¿Qué es el hombre? De acuerdo con la reflexión filosófica, es una categorización que designa la realidad humana. En otros términos, cuando nos referimos a hombre, es un término no para describir al género masculino, sino para describir la especie humana. Por lo tanto, es la expresión genérica que recoge tanto a hombres como a mujeres en el contexto genérico de la palabra. El concepto hombre diferencia a la especie biológica Homo sapiens. Es lo que este concepto, esa concepción permite diferenciar, permite establecer una diferenciación propia, un elemento avanzado en diferenciación con el resto de los seres vivos, de los animales en particular. Entonces le permite o instrumentos de producción efectiva, nos permite acercarnos a lo que es la sociedad, a esa producción activa que le permite a la misma especie transformarla y adaptarla de acuerdo a sus requerimientos, a sus fines, a sus intereses, y le permite entonces hacer una planificación con antelación. De esa manera entonces es el hombre el sujeto pensante, el sujeto comunicante que puede articular la realidad del mundo. Profe, Señor. ¿qué es lo que es la expresión genérica? Repita la clase. La sociedad, entonces, es el organismo social, es el único que está formado por seres humanos, como colectivo en el cual se reúne cada ser, cada individuo de la especie. Entonces permite un producto de interacción. Cada individuo le aporta a la sociedad algo, pero a su vez la sociedad le está aportando, le está dando de manera recíproca algo a cada individuo, le está entregando. Y eso entonces resulta en un uso de esa fabricación de medios, de instrumentos que hay en la sociedad y que permiten la interacción entonces entre individuo y sociedad, o entre sociedad e individuo. De esa manera entonces el trabajo, la realización de una actividad, permite esa transformación del mismo entorno y le permite al hombre avanzar, le permite al hombre consolidarse y avanzar. El individuo es otro término que describe al hombre ahora de manera concreta, de manera específica. El individuo siente, el individuo piensa, el individuo actúa, aun cuando en alguna sección dentro de la lengua española individuo puede entenderse como una expresión peyorativa o calificativa de manera negativa al referirnos a una persona. No es así en el término filosófico. En
el término filosófico, individuo es el sujeto que actúa, que piensa, que siente, que tiene emociones, que tiene características propias y que es portador de determinadas relaciones sociales. Eso es el individuo en el contexto de la filosofía. Como le digo, en la lengua, en el español, en la gramática, individuo es un calificativo que podemos usar para referirnos a una persona de manera peyorativa. Cuando yo digo, si yo me refiriera a alguno de los estudiantes, ese individuo, básicamente lo estoy ultrajando, lo estoy rebajando, lo estoy insultando. Entonces hay un famoso poema que por allí escrito por uno de los dramaturgos, que dice: no me llame individuo, y da unas razones por las cuales no se debe llamar a las personas individuo. Pero en la filosofía, el término individuo tiene unos calificativos muy importantes. Entonces es necesario que se estudie su relación con el medio, con la cultura, con la sociedad. De acuerdo con el filósofo Peter Straub, de principios del siglo XX, su concepción de individuo es sumamente importante. En su concepto, él define al individuo como el ser un individuo es ser una manera específica de existir dentro del mundo. Es decir, tiene unas características asociadas a la existencia del ser humano. Solo se puede llamar individuo a una persona, dándole una identidad, identificándole con unas actividades propias de la especie humana, del hombre. Entonces, no podemos decir que los individuos sean los animales. Entonces, ser individuo es esto, supone esa existencia de algo que no puede ser dividido sin que pierda su identidad. Entonces, cuando hablamos de individuo, hablamos de manera íntegra y no lo podemos estar particionando. Entonces, si se aplicara en un caso a un árbol, cuando usted parte un árbol, pues ya deja de ser un árbol. Ahora va a tener medio árbol de un lado y medio árbol del otro lado, o las ramas por un lado y el tronco por otro lado, las hojas, las flores, bueno, los frutos. No se tiene un árbol porque ahora tiene una identidad totalmente diferente. Entonces, la sociedad es en el contexto donde se mueve el individuo, donde vive el individuo, donde interactúa el individuo, le permite al ser humano que se someta a ciertas reglas, dependiendo de la cultura en la que se encuentre inmerso. Entonces las reglas no son las mismas en todo el mundo. En Colombia existen unas reglas, en Estados Unidos existen otras reglas, en Europa existen otras reglas, en China existen otras reglas, y dependiendo del lugar del mundo en donde se encuentra el individuo, pues esa cultura le va a plantear esas reglas y lo va a someter a esas reglas, por lo tanto entonces estará doblegado allí. Y en ese contexto, la relación que ustedes preguntaban a priori a la clase, entonces Anonymous se revela contra estas reglas y empieza a hacer revelaciones que permitan las libertades colectivas, que es parte del grito social o de los grandes avances de la segunda mitad del siglo XX. El sujeto no existe si no hay sociedad. Entonces se requiere de una sociedad para la existencia de un sujeto y se requiere que exista la sociedad para el desarrollo de las habilidades propias de este sujeto, de esta existencia. Tampoco puede existir la sociedad si no hay sujetos. Entonces son una relación que está construida estrechamente entre las dos. Luego está entonces el concepto de persona. Nótese aquí que tenemos entonces varios conceptos relacionados o parecidos para nosotros: individuo, ser humano, persona, hombre, pero que no son lo mismo desde la reflexión filosófica, aunque tienen elementos comunes. El término persona es utilizado para referirse a los individuos
que hacen parte de la categoría ontológica de los seres humanos. Entonces aquí hablamos del ser. La persona es el ser. Resulta sumamente problemático definir esta categoría desde la manera ontológica, ya que la ontología se encarga del estudio del ser. Y ese estudio entonces permite profundizar, permite identificar, permite determinar unos elementos singulares que construyen la moral y la legislación en el aspecto de la vida. Si se define a una persona como aquella entidad que es resultado de la fecundación, si hablamos en el concepto biológico, que dos gametos sexuales se unen, un espermatozoide y un óvulo, tenemos entonces un embrión, un feto en formación. Entonces, en este contexto, desde la concepción de persona, el aborto es inmoral, por lo tanto es un acto totalmente ilegal. Pero no es la única concepción que existe. Entonces Aristóteles plantea otro elemento, y es que el ser humano es un animal racional, y al concebirlo desde esta perspectiva, ahora el aborto deja de ser ilegal, ahora el aborto deja de ser un acto moralmente condenado, y entonces se vuelve una actividad que puede ser practicada, que puede ser racionalizada como un elemento subjetivo a la cultura, o que puede ser subjetivo circunstancial a determinadas causas que viva ese individuo o esa persona. Entonces es un proceso que mediante el desarrollo cognitivo para el feto, para ese embrión en formación, pues no tiene la racionalidad. Por lo tanto, entonces es razonable pensar que se puede cortarle la vida y que no hay delito en proceder a hacer un aborto. Y dentro de todos estos elementos, entonces tenemos que hablar de la personalidad. Eso que son características que identifican al individuo. Entonces el término personalidad hace referencia al hombre individual, en el sentido que éste recae en un individuo cualquiera. La personalidad puede ser elementos que consideran biológicos, funcionales, fisiológicos, sistémicos, que están en ese estudio y que permiten entonces hacer esa acepción. De otra manera, entonces, como se ve en la imagen que tenemos allí, pues la personalidad puede variar en la misma persona de acuerdo a los estados emocionales que esté viviendo, de acuerdo a la carga hormonal que esté experimentando, de acuerdo a las experiencias de vida que esté teniendo, de acuerdo al desarrollo que esté llevando en ese momento, de acuerdo a las condiciones que esté expuesto. Pero hay una personalidad que identifica a un individuo a lo largo de su vida, es decir, que es exclusiva de este, independientemente de los elementos externos que quieran modificarle. Es decir, que por escasos momentos podrá ser alegre, podrá ser extrovertido, pero su personalidad inmediatamente se retrae a esa línea general que siempre le identifica. Entonces, en el medio, el proceso de socialización, los individuos son enseñados a comportarse mediante unos patrones culturales. Entonces se nos enseña los buenos hábitos, se nos enseña hábitos que nos permiten mostrarnos como seres educados, como individuos capaces de asumir retos y de mejorar esos patrones de comportamiento que nos permite entonces cambiar nuestra manera de relacionarnos, de interactuar con otros individuos, y que entonces esto genera un desarrollo cultural, pero que moldea
nuestro carácter. En otras palabras, esas relaciones de socialización nos terminan cambiando. Entonces, a medida que usted avanza en este conjunto, en estos niveles de socialización, usted empezará a experimentar cambios, empezará a abandonar hábitos, empezará a abandonar palabras, expresiones, y usted tendrá otros comportamientos. Y de allí pues entonces se habla de esa presión de grupo que existe. La relación social es por tanto una construcción cotidiana, es algo que ocurre todos los días en nuestra sociedad, en nuestro medio. Ahora que estamos en un confinamiento en casa, pues extrañamos esas relaciones, extrañamos el poder estar en el aula de clase, extrañamos el momento de reírnos, el momento de molestar, porque son parte de nuestras relaciones, es parte de nuestro constructo como sociedad. Y ahora que estamos en este confinamiento, pues nos damos cuenta de cuánto nos hace falta, cuánto necesitamos o cuánta necesidad hay en nosotros para relacionarnos con los demás. Entonces el sujeto se va insertando y va siendo parte de una sociedad y de una cultura. No era así cuando éramos niños. Cuando éramos niños pasamos por etapas donde no queríamos socializar. Luego crecimos y quisimos relacionarnos con todos los niños, eran amigos nuestros. Luego vinieron el baño hormonal y entonces empezamos a rechazar al sexo opuesto. Luego viene un segundo baño hormonal y entonces ese rechazo se transforma en atracción. Biológicamente también estamos diseñados para hacer este tipo de relaciones. Entonces es algo que está intrínseco en nosotros y que permite entonces esa construcción, esa relación existente entre individuo y sociedad. No se puede negar, no puede abandonarse, no puede obviarse. Se constituye a partir de la relación que tengo con los demás. Esas otras personas entonces van construyendo mi experiencia de vida, me van aportando, sea cosas positivas o sea cosas negativas. En otras palabras, yo vivo copiando del otro aquello que me interesa. Y entonces surgen las relaciones afines, los roles de pares, lo que llamamos los parches, los círculos cerrados, esos grupos asociativos, entonces surgen allí y se da esa subjetividad, algo que solo los identifica a ellos como individuos o como grupo asociado, y entonces empieza a producirse ese conocimiento en torno a las experiencias que se están viviendo, que se están desarrollando. Y es allí donde se genera el individuo en una sociedad. Es ahí donde el individuo empieza a destacar, es ahí donde el individuo empieza a construir su aprendizaje, es ahí donde aprende, es ahí donde cumple las necesidades básicas, es ahí donde se da ese nuevo conocimiento y esa práctica de su capacidad de ser independiente, porque ahora deja de depender de papá, de mamá, ahora tiene la responsabilidad de ganar su propio sustento, de darse el valor de vida, y entonces surgen otras necesidades en la línea afectiva, porque necesita la complementariedad, y entonces empiezan las relaciones de pareja. Luego viene el rol de padre y el ciclo se hace una vez repetitivo con cada individuo. Entonces la generación que va quedando atrás le enseña los roles que debe jugar en la vida a la siguiente generación para que el círculo pueda darse de manera correcta. Sin embargo, en relación con el individuo, pues existe el quebrantamiento de roles y la diferenciación moral que está teniendo nuestra sociedad ahora. En la relación entre individuo, sociedad y cultura está la interacción que realiza el hombre para socializarse. Es esa relación donde el hombre empieza ese intercambio con las normas, con las reglas, con las demandas que le hace la cultura,
y construye su vida a partir de allí. Se identifica para ser acogido, para ser aceptado, para ser recibido en esa sociedad. Cuando no es así, sencillamente busca otro lugar en el cual pueda adaptarse, en el cual pueda encajar, en el cual se sienta bien, en el cual se sienta aceptado, y entonces hace parte de esa comunidad. Por lo tanto, es un proceso bastante complejo, que no puede excluir lo individual. En estas relaciones pues se necesita de todo lo que hemos aprendido, de todo lo con lo cual nos hemos relacionado en la vida. Entonces, cuando llegó la Edad Moderna, es decir, los tiempos en los cuales nosotros nos corresponde vivir como especie humana, encontramos una caracterización especial de los derechos conquistados. Entonces, en los siglos pasados vimos cómo hubo esa lucha por los derechos. Los indígenas lucharon por la libertad, los afroamericanos lucharon por su libertad para dejar de ser esclavizados. Luego vino la liberación femenina, la lucha de las mujeres para tener igualdad de género, igualdad de oportunidades. Luego vino las luchas estudiantiles, la lucha obrera. Todos estos conquistaron nuevos derechos y también conquistaron libertades individuales. Esto ha llevado pues a los nuevos escenarios, donde hoy tenemos entonces la lucha de la libre expresión, la lucha de la libertad de prensa, de libertad de conciencia, libertad de culto, y ahora se habla entonces de la libertad de género o de identidad sexual. Entonces son luchas que están enmarcadas en procesos que han venido llevándose en las generaciones pasadas y que en esta edad tienen una connotación especial en la construcción de sociedad. Por lo tanto, entonces esa libertad individual se convirtió en el individualismo posesivo, y es allí ya donde hay una parte negativa, donde queremos imponer mi libertad sobre el colectivo, y es el error donde caen muchas de las protestas de las minorías de las comunidades LGBT. En la Edad Moderna, la sociedad no es concebida como un grupo homogéneo, es decir, todas las personas que constituyen la sociedad no tienen los mismos roles, no tienen las mismas características. Por lo tanto, la sociedad contemporánea es una sociedad que está compuesta por individuos con diferentes características, con diferentes líneas de pensamiento, y entonces hoy tenemos un conjunto de propietarios que se relacionan mediante intercambio de unos bienes determinados. En ese contexto entonces nace a nivel de la economía, la globalización, la economía internacional, en el contexto de la política, los organismos multilaterales que entran a regular, que entran a regir la sociedad y ese intercambio que existe en esta de los bienes y de los materiales que se están transando por los individuos propietarios. En últimas, la teoría mantiene que cada individuo busca su propio beneficio particular, y ustedes lo expresaban al inicio de la clase: ¿por qué Tron hace esto? ¿Por qué Tron hace aquello? Porque él está buscando, como empresario, como político, como líder de una nación, el beneficio de su nación, el beneficio de sus empresas, el beneficio de su propio patrimonio. El ser humano es un ser social por naturaleza. Es una pregunta que ha dividido a los filósofos al tomar posturas afirmativas y posturas negativas. Entonces hay quienes advierten que sí, el hombre es un ser social que necesita relacionarse con otros seres, pero hay quienes dicen que no, el ser humano no requiere, no necesita estar relacionado con otros seres humanos. Esto es una conducta aprendida, entonces por lo tanto no requiere vivir en sociedad. Entonces en ambos campos pues, se han hecho experimentos para ver qué tanto da efectividad y cuál sería el ponderante. En contexto se requiere de ambos aspectos. No todos están moldeados para ser asociales o para no vivir en la sociedad, pero tampoco todos están diseñados para vivir en sociedad. Entonces Aristóteles
uno de los primeros filósofos, opinaba que una persona debe ser concebida como un animal político, que requiere de la sociedad para desarrollarse adecuadamente. En términos de Aristóteles, la política es el instrumento que le permite al animal, en este contexto al ser humano, relacionarse con los demás. Por lo tanto, entonces la actividad que se debe ponderar es aquella que nos ayude a llenar esas necesidades, a llenar esas carencias a través de la política. Entonces la dimensión política supone la capacidad para relacionarse en el discurso. Entonces por eso tenemos el desarrollo de la oratoria, de la dialéctica, de la retórica, que son los elementos comunes de la política que se usan desde la filosofía. Entonces estábamos diciendo que de acuerdo con Aristóteles, esa dimensión política es prioritaria para que el ser humano, el animal, como él le llamaba, el animal político, pueda entonces relacionarse en la sociedad. Y justamente pues en la filosofía para este momento se desarrolla la retórica, la dialéctica y los procesos que le permiten entonces a través de la oratoria darse a conocer. De esta manera Aristóteles afirmaba que la dimensión política del hombre está relacionada con una necesidad instintiva. De acuerdo con Aristóteles, es un instinto dado que él lo describe como un animal al ser humano, entonces es un instinto del animal político relacionarse. Es el instinto primario, hay esa necesidad en el hombre de relacionarse con otras personas. Por lo que vivir en sociedad es una exigencia de la naturaleza humana. No viven en sociedad, de acuerdo con este concepto, otros seres, otros animales. Sin embargo, desde los estudios modernos se ha logrado determinar que hay comunidades de animales, por lo tanto, esos también viven en cierto concepto de sociedad. Entonces no sería un elemento únicamente parital para el ser humano. Por lo tanto, entonces Aristóteles decía que era la política lo que nos hace relacionarnos, lo que nos hace entrar en comunicación con los otros miembros de la especie. Entonces surge ya en el siglo XVII, XVIII, pensadores que se oponen a estas construcciones, a estas concepciones, y refieren que la sociedad es un constructo, algo que no es natural, es un elemento construido por los individuos. En esa misma necesidad de relacionarse, ellos construyeron de manera artificial este conjunto que llamamos sociedad. Y para ello entonces pues ellos hablan de un acuerdo o de un contrato social entre seres humanos para evitar la lucha entre unos y otros. Y aquí se destacan entonces dos posturas: la postura de Hobbes y la postura de Rousseau. El uno habla del acuerdo entre pares y el otro propone entonces la teoría del contrato social. De esa manera, entonces, vamos a desglosar cada uno de los dos aspectos. Thomas Hobbes, a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, cuando es que hace su inserción en el mundo del pensamiento, en el mundo filosófico, entonces propone en este concepto de sociedad un estado hipotético, es decir, un estado imaginario en el cual los seres humanos vivían en una asociación caótica, es decir, no había orden, y sin embargo esto era motivado por el egoísmo, porque cada cual quería o buscaba lo suyo. De esta manera entonces había una permanente lucha con los demás, parecido a la sociedad de hoy, ¿no? Cada cual busca lo que necesita y no le importa llevarse al otro por delante. Eso era lo que describía Hobbes en ese estado hipotético. Entonces, él propone, dentro de esa concepción, que el ser humano es malo por naturaleza.
La naturaleza del ser humano es ser mala, es hacer el mal para conseguir su propio beneficio. El único impulso natural que obra en él es la conservación. Si está en riesgo su vida, pues no prima la vida de los demás sino la suya. Si tiene una necesidad, pues no importa si el otro está necesitado, siempre y cuando satisfaga su necesidad. Eso es lo que está propuesto entonces desde ese mundo egoísta, que en ese estado hipotético donde vivían los seres en esa asociación caótica. De esa manera se habla entonces de esa lucha por los recursos que llevó a que se asociaran, a que establecieran una norma, a que se regulara la competencia y que por lo menos hubieran relaciones aparentes de bien para mantener el establecimiento de la sociedad. De esa manera entonces la sociedad es producto de estos acuerdos, o sea, es algo que se construye y no algo que exista, en la cual el ser humano llegue a ser parte de ella por la naturaleza del ser humano. Pero está la otra postura, la de Jean-Jacques Rousseau, que en el siglo XVIII postula que el hombre es bueno por naturaleza, contrario a lo que pensaba Hobbes, que pensaba que el hombre era malo por naturaleza. Rousseau propone que el hombre es bueno por naturaleza. Y dentro de su postulado, entonces, él plantea que el hombre en un principio era un ser solitario, que no necesitaba de la sociedad, pero que buscó vivir en ella movido por una piedad natural, por un impulso benévolo por sus semejantes. En otras palabras, él dice, empezó a ver las necesidades del otro, empezó a identificarse con el otro, empezó a interesarse en hacerle el bien al otro, y es esto lo que le permite relacionarse, porque recuerde que plantea que él era un ser individual que no tenía sociedad, pero justamente eso es lo que lo lleva a asociarse, el relacionarse con los demás. Entonces permite la construcción de la sociedad. La vida en sociedad a la que llega empujado por un cambio notable en las condiciones de su hábitat. Aquí entonces se introduce otro elemento, que es ese cambio que sufre el hábitat, el lugar de vida, el medio ambiente en el cual se desarrollaba su experiencia de vida cambió, y eso afectó a los habitantes, a los individuos, y esa afectación de los individuos entonces despertó esa piedad, ese impulso benévolo de ayudarlos, y es lo que establece que se relacionen, y es lo que hace entonces la construcción de la sociedad. De esta manera es posible y positiva para su desarrollo humano mientras esté estructurada bajo la forma de una comunidad igualitaria y no muy numerosa. Por lo tanto, la sociedad entonces es un beneficio que le aporta. Sin embargo, la aparición de la propiedad privada, que surge en el siglo XVIII con la revolución industrial, con las empresas, entonces pone en riesgo esta concepción de sociedad, ya que justamente la sociedad privada pues promulga la búsqueda del beneficio individual, del beneficio de la empresa, y coarta las libertades del individuo, coarta los derechos, coarta la capacidad adquisitiva. Entonces eso impide una convivencia pacífica del hombre, y ese es básicamente el modelo de sociedad que tenemos hoy, que convierte al hombre en malvado. O sea, por naturaleza el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Hobbes dice que el otro pensador dice el hombre es malo por naturaleza, pero la sociedad lo puede perfeccionar. Y aquí entonces se nos dice el hombre es bueno, pero las condiciones que ha planteado la sociedad moderna, basada en un capitalismo, en una propiedad privada, hacen que el hombre sea malo, porque lo impulsan a competir, y en ese impulso por competir entonces se destruyen los derechos y las identidades individuales, se acaba con la vida, y es lo que estamos viendo en estos días
en algunas de las naciones que están tomando, pues ya en el lapso del avance del confinamiento, pues han empezado a sacrificar las vidas de sus ciudadanos con el fin de reactivar la economía, porque es lo que se pide a nivel de la condición privada. Estos son los elementos que tenemos entonces allí, que nos permiten hacer ese acercamiento a lo que es la relación entre individuo, cultura y sociedad. Para que usted tenga un acercamiento un poco más propio y pueda entender estas relaciones, estos contextos, le estamos proponiendo una actividad. Quizás algunos ya la vieron, pero si no la han visto, pues aquí se la abrimos. Entonces, debajo de la presentación, que ha sido la de la clase, encuentra usted la actividad y está escrita allí para que puedan revisar un material audiovisual, y hay una ficha de análisis para que puedan realizar y puedan comprender. Es una película que nos hace el acercamiento justamente en un joven que acaba de tener su grado y justamente llega a ese particionar de su vida entre qué va a hacer, qué camino voy a tomar, y entonces desde la perspectiva de Hobbes y de Rousseau tendrá que definir qué va a hacer en su vida. Ese es el planteamiento que nos coloca la película, y entonces pues hay unos cuestionamientos allí en relación al tema que estamos trabajando. Si realmente necesitamos a la sociedad, o la sociedad que conocemos, como plantean algunos, va a sufrir algunos cambios, va a sufrir algunas afectaciones en este post-conflicto que hemos tenido a través de la pandemia del coronavirus, y entonces cuando esto termine tendremos una sociedad con diferentes reglas, tendremos una sociedad con un modelo económico diferente, donde los escenarios serán totalmente muy diferentes a los que conocemos, porque algunas naciones están viendo la necesidad de ayudar, de beneficiar más a sus ciudadanos, a pesar de que estos no tengan. Y entonces eso nos plantea una sociedad más solidaria, y justamente se están planteando los especialistas en virar la sociedad hacia ese ritmo, y quitarle un poco de egoísmo a la lucha de bienes y servicios planteados por la propiedad privada o por la política capitalista, y entrar entonces a este nivel nuevo, o trascender hacia esta nueva sociedad que se nos está planteando. Y recordamos que es un tema que está en auge desde hace algunos años, cuando se nos ha vendido o se nos ha hecho una programación predictiva a través de la frase nuevo orden mundial. Al parecer, pues estamos al borde del establecimiento de esas nuevas reglas de juego que harán que sus experiencias de vida sean diferentes a las que hemos vivido hasta este momento, dado que ustedes apenas están haciendo ese paso de proceso para insertarse en la sociedad productiva, que es justamente la que va a cambiar. ¿Preguntas? ¿No hay? Entonces les deseamos un feliz día y les esperamos en las siguientes clases. Recuerde hacer la tarea del trabajo